Hola, hola, seguimos con nuestra lectura cronológica de la Biblia y hoy vamos a continuar desarrollando la historia de David, que va huyendo de lugar en lugar por toda la zona de Judá, huyendo de los intentos de Saúl por matarlo. Si recordamos un poquito el contexto, ¿por qué quería Saúl matarlo? Bueno, esencialmente porque Saúl ya sabía que Dios lo había quitado a él del reinado sobre Israel y que ese reinado se lo había entregado a otro más justo que él, a un hombre conforme al corazón de Dios. Y ya Saúl sabía de que ese hombre era David. Así que era que él no solo procuraba matar a David para que no le quitara el reino, sino que también quería no tener ningún tipo de competencia en la popularidad entre la gente. ¿Recuerdan lo que se leyó hace unos capítulos atrás? Que después de la muerte de Goliat, cuando David lo venció, y dice que las mujeres cantaban diciendo, bueno, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Entonces no solamente era que Saúl quería matar a David porque lo iba a sustituir en el trono, sino ante todo también que Saúl no quería ningún tipo de competencia. Él envidiaba que todo lo que David hacía prosperaba porque Dios estaba de su lado y en cambio él ya no tenía el respaldo de Dios. Así es que vimos el día de ayer que tuvo que salir huyendo David porque Saúl pretendía matarlo y tuvo que comenzar a refugiarse en diferentes lugares. Y en este capítulo 21 se nos indica que había un lugar cerca de Jerusalén, en la zona de Judá, un lugar conocido como Nob, y ese era el lugar donde vivían los sacerdotes. Recuerdan que los sacerdotes eran los descendientes de Aarón y ellos eran los que tenían a su cargo todo el oficio de los holocaustos y sacrificios que presentaba el pueblo de Israel como ofrenda. Así es que como David iba huyendo, salió y llegó a esta zona cercana a Jerusalén y ahí se encontró con el sacerdote Ahimelech. Y entonces David le dijo que él andaba en una misión especial encargada por Saúl. Claramente no le dijo que Saúl en realidad lo andaba buscando junto con sus hombres para matarlo. Ahora, esto que David le dijo al sacerdote Ahimelech, pues era algo que ya David había hecho muchas veces. Recordemos que David había acompañado en batallas contra los filisteos y siempre ganaba. Es decir, la gente sabía que David era uno de los hombres de confianza de Saúl y que era uno de sus principales líderes militares. Así es que este sacerdote Ahimelech no se extraña cuando David le dice ando en una misión especial, por eso es que ando ahorita solo, pero se me acabó la comida y te solicito que me des cualquier comida que tengas. Y el sacerdote le dice, no, no tengo ninguna otra comida sino solamente el pan consagrado que se pone en el lugar santo. David le dijo que se lo diera, que él estaba ritualmente puro y que podía comer de ese pan de la proposición. David logra ver que ahí cerca de donde estaban hay uno de los hombres empleados como militares por Saúl y entonces olfateando, ¿verdad? Presintiendo de que podía ser atacado, le pidió al sacerdote que le diera algún arma. Le dijo, mira, yo tuve que salir tan rápido de esta misión que no me dio tiempo de tomar ningún arma. ¿Tienes algún arma que me puedas dar? Y el sacerdote le dice, no, no, yo no tengo aquí ningún arma, pero aquí, cerca de donde tenemos el efod, es decir, la vestidura sacerdotal, está guardada como una reliquia la espada perteneciente a Goliat. Entonces David recibió nada más y nada menos que la espada que había utilizado para derrotar a Goliat.
Después de este evento se indica que David sigue su viaje, sigue huyendo, y cuando David llega a la zona de Gat, que igual es una zona que queda fronteriza entre la zona de Judá y la zona de Filistea, es decir, la costa mediterránea donde estaban acampando y dominando los filisteos. Así es que justo David llega ahí y David es reconocido por los principales guardas de ese lugar, y así es que le van a informar a el rey de esa ciudad, le van a informar a Aquis, pero entonces David, para no darse por descubierto, fingió estar loco, y dice la escritura que dejaba que la saliva le bajara por toda la barba. Entonces el rey Aquis de esa ciudad no lo tomó en serio y ni siquiera pensó que fuera el verdadero David el que se estaba comportando de esa forma, así es que lo dejó ir sin ningún problema. En 1 Samuel capítulo 22 se nos presenta que David sigue su camino huyendo de Saúl y se logró esconder en la cueva de Adulán, que eso también es una zona por la parte de Judá. Y dice que ahí, cuando él se escondía en esa zona, hubo gente que se enteró de que David se estaba escondiendo ahí, y esos hombres tenían lealtad hacia David. Vuelvo a lo mismo, recordemos que David ya tenía fama. Pero estos hombres dice que eran hombres marginados, eran hombres pobres, hombres que habían perdido sus tierras y no tenían líder, no tenían nada, y encontraron en David, que también andaba huyendo, a un líder. Así es como David llegó a tener a 400 hombres a su cargo, y entonces ya David no solamente estaba huyendo, sino que tenía una escuadra de un batallón que también lo podía proteger. David llevó a sus padres a la tierra de Moab, porque David se dio cuenta de que podían amenazar la vida de sus padres para llegar a él. Y estando en Moab le pidió al rey de ese lugar que por favor le diera refugio a sus padres mientras él era perseguido. Aquí se nos introduce a un personaje que va a aparecer muchas veces más en la vida de David más adelante en la Biblia, que es el profeta Gad. Y el profeta Gad le dice a David que ya no se esconda en el refugio de esa cueva de Adulán, sino que mejor se fuera a Judá. Mientras tanto, Saúl seguía buscando a David y le dijeron que el sacerdote Ahimelech había ayudado a David. Entonces Saúl ordenó que trajeran a ese sacerdote y a toda su familia. Lo que pasó fue que estaba Saúl tan enceguecido, estaba tan decidido a que todo el mundo era un conspirador y que todo el mundo era su enemigo, que ordenó que mataran al sacerdote que había alimentado con pan a David. Y no solamente que mataran a ese sacerdote, sino que mataran a toda su familia y que también fueran a la tierra de Not, donde vivían los otros sacerdotes, y mataron ese día a 85 miembros de la familia sacerdotal. Y esto se nos presenta como un ejemplo de la perversidad y la maldad que ya tenía Saúl, que a toda costa él iba a acabar con cualquier enemigo que para él era enemigo porque estaba ayudando a David. Pero logró escapar un familiar de ese clan sacerdotal, que fue un hijo del sacerdote Ahimelech llamado Abiatar. Él logró escapar y logró llegar hasta donde estaba David y le contó todo lo sucedido. En 1 Samuel capítulo 23 se nos indica que los filisteos atacaron una de las ciudades de Judá cercanas justamente al límite entre Judá y la zona filistea. David consultó a Dios si debía ir con sus hombres a liberar esa ciudad de los filisteos, y el Señor lo envió y le puso a los filisteos en sus manos para vencerlos. Saúl entonces se enteró de que David estaba en esa ciudad, la ciudad de Keila, que acababa de liberar de los filisteos. Entonces Saúl decidió ir con sus hombres a matar a David, pero cada vez que parecía que ya lo iba a atrapar, que tal vez estaba David escondido en una colina y entonces Saúl y su gente estaban rodeando esa colina, y justo cuando ya parecía que lo iba a lograr atrapar,
David lograba huir a otra zona de refugio cerca de ahí, y así estuvieron hasta que en un momento Saúl estaba a punto de atraparlo y alguien llegó y le dijo: mira, es que los filisteos están atacando otro lugar. Y entonces Saúl, cuando estaba más cerca de atrapar a David, fue y a atender esa otra batalla contra los filisteos y dejó a David en paz. Se nos cuenta finalmente en 1 Samuel capítulo 24 que cuando Saúl volvió a perseguir a David, después de haber luchado contra los filisteos, pasó por una cueva cerca de un corral de ovejas, y ahí David tuvo necesidad de ir al baño, como diríamos aquí en Costa Rica. Pero en esa oscuridad de esa cueva donde se metió, él ignoraba que adentro de esa cueva estaba David escondido junto con sus hombres. Ahí fue donde los hombres de David le dijeron que aprovechara esta oportunidad que Dios le estaba dando para matar a Saúl y dejar de huir. Pero David solo se animó a cortarle el borde del manto en la oscuridad, ya que él no iba a hacerle daño al ungido de Dios. David entendía que aunque él ya había sido ungido, también Saúl había sido ungido primero que él como rey, y que Dios se encargaría en su tiempo de quitarle el trono y dárselo a él, pero que no iba a ser por sus propias manos. Cuando Saúl entonces salió de esa cueva, David lo llamó desde adentro y le mostró que él no quiere hacerle daño, que aunque tuvo la oportunidad de matarlo, no iba a levantar su mano contra el ungido de Dios. Saúl, al escuchar esto, fue conmovido y le reconoció a David su bondad y le pidió por juramento que no destruyera el nombre de su familia aun cuando él fuera hecho un rey. Saúl entonces regresó a su palacio y David permaneció junto con sus hombres en esa zona de refugio. Bueno, así sigue esta historia donde David sigue huyendo, Saúl lo sigue buscando, y justo cuando tuvo David la oportunidad de acabar con su enemigo, se dio cuenta de que ese no era el camino. La violencia hacia su enemigo no iba a ser la decisión. Seguimos mañana, vamos a comentar unos salmos que se relacionan con todos estos episodios en la vida de Saúl y David. Vamos a estar entonces viendo unos salmos y después volveremos a retomar la historia entre David y Saúl. Así es que nos vemos.